Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos a un nuevo video de Legado Avatar y a un nuevo video de la sección Volviendo a ver Avatar, o abreviado Baba. En esta ocasión voy a analizar y comentar lo que más me gustó y encontré destacado al volver a ver los episodios 10 y 11 del libro Uno Agua, así que sin nada más que decir, vamos directo a ello. Comenzamos entonces con el primer episodio de hoy, que es el 10º de esta primera temporada y por lo tanto de la serie en general. Jet, como episodio, me pareció en general muy bueno en cuanto a trato de personajes. Tuvimos a Aang, Sokka y Katara, pero más que nada a Sokka, actuando de formas muy marcadas que lo definen como un personaje muy particular y digno de un muy profundo análisis. Pero para mantenerlo simple, que es como me gusta hacer mis videos, decir que Sokka es un personaje un poco jodido, ya que sí, en todo el capítulo siente que algo anda mal con Jet, pero realmente no tiene pruebas sino hasta que sucede la escena del abuso al anciano. Antes de eso estaba siendo muy negativo y estaba tan negado a todo lo que tuviera que ver con Jet que es difícil no interpretarlo como celos o envidia por este aparentemente idílico grupo de guerreros que Jet, hablando claro del personaje, posee y muestra con tanto orgullo. Sin embargo, una vez sucede la dicha escena del abuso al anciano, todo empieza a acomodarse muy a favor de Sokka, con el episodio logrando de gran manera expresar por primera vez en toda la serie que no todos los malos son malos y que no todos los buenos son buenos. Una trama que detesto, sin embargo, que se haga en cualquier tipo de medio es la de nadie creyéndole al que tiene razón, como cuando cerca del final de Clone Wars culparon a Ahsoka por un crimen que no cometió y todos, absolutamente todos, dudaban de ella, incluido Anakin, quien la conocía mejor que nadie, y lo que llevó a Ahsoka a un autoexilio hasta poder limpiar su nombre. Así que cuando aquí hacen eso mismo, proponiendo a Katara como la que no le cree nada a Sokka, sé que en el video anterior dije que yo con Katara voy hasta la muerte, pero me toca voltearme porque en este episodio no estuve para nada con ella y tampoco con Aang, todo se ha dicho. Los dos probaron ser bastante ilusos, lo que le daba una mayor razón de ser a Sokka. Y eso que técnicamente no puedo decir que Sokka sea uno de mis personajes favoritos, si bien a medida que la serie avance le veremos crecer y desarrollarse incluso más que ahora, hay muchas actitudes de él que no me gustan ni me convencen del todo, incluso cuando por fin se le da la razón. Eso sí, mis dudas con Sokka no se trasladan a la escena en la que Jet lo llama traidor y Sokka le contesta de forma muy superior con: no, Jet, tú te convertiste en traidor al dejar de defender a los inocentes. En ese momento específico, a Sokka sí que lo adoro. Pasemos ahora a Jet, este nuevo personaje que se nos presenta y que, como dije, con esa escena abusando del anciano, nos prueban que no todos los personajes buenos, es decir, el bando opuesto a la Nación del Fuego, son necesariamente buenos, y es que puede que Jet tenga un pasado tan trágico como el que tienen Sokka y Katara, puede que la guerra lo haya dejado marcado y puede que esté intentando hacer del mundo un lugar mejor, pero sus métodos distan mucho de lo que nos han propuesto personajes como Aang y sus amigos hasta ahora, ya que no es que Jet solo está dispuesto a matar a sus enemigos, sino que también está dispuesto a matar a la gente inocente de su propia nación con tal de matar a sus enemigos. Una locura absoluta, pero que para él tiene todo el sentido. Pero lo más interesante de esto es que el episodio, y ya veremos que luego la serie en sí, nunca busca cambiarle el pensamiento o redimirlo. Hasta el final de este capítulo, que es de todo lo que hablaremos hoy, Jet mantiene su postura de matar inocentes del Reino Tierra si con eso puede liberar el área del control de la Nación del Fuego, siendo un movimiento totalmente ilógico basado en un muy profundo odio hacia todo lo que no sea, no solo ya de su nación, sino de sí mismo. Jet ya no solo odia a la Nación del Fuego, también odia todo lo que no se alinee con cómo él quiere actuar. Por eso llama a Sokka traidor, porque Jet ya no distingue el bien del mal. Él solo quiere cumplir con su cruzada vengativa personal, siendo un extremo al que solo vimos llegar a otro personaje, el general que quería enviar como cerdos al matadero a un grupo de jóvenes y por los cuales Zuko alzó la voz en aquella famosa reunión, aunque claro está, cronológicamente a eso no llegamos todavía, así que Jet fue el primer personaje y consigo el primer bando al que vimos llegar a este extremo tan cegado por la ambición de ganar, perdiendo de tal manera el sentido
sentido mismo de ganar algo. Sobre Jet no puedo ni quiero decir mucho, ya que hace tiempo subí su análisis de personaje aquí en el canal y me terminaría repitiendo a mí mismo, pero sí que me gustaría destacar un diálogo que dice en el episodio Ahsoka cuando habla de cómo Aang y Katara no comprenden las exigencias de la guerra. Esta línea se me hizo muy curiosa, ya que prueba lo mucho que Jet no conocía a Aang y Katara, dos de los personajes más emocionalmente involucrados en este gran conflicto que presenta la serie, por ser básicamente dos víctimas de genocidio. Así que es una muy interesante línea para darle a un personaje del cual se debe entender pronto lo equivocado que está. Ya entrando en los propios Aang y Katara, si bien ellos son bastante ilusos en todo el episodio, me gustó que ellos descubrieran todo sobre la demolición de la presa por sí mismos y que fueran ellos quienes terminan venciendo a Jet. Aunque eso sí, Aang, por favor, ¿cómo te vas a poner a perder el tiempo escapándote de Jet cuando literalmente había gente a punto de morir? Y sí, sé que Jet justamente tenía confiscado su planeador, pero vamos, Aang, había gente en serio peligro de muerte y tú te vas por los árboles porque no quieres pelear con él. Conectado a Aang y Katara, tengo mi lista de mejores momentos del episodio, como cuando Aang ve a Jet encimándosele a Katara y pone una cara como la de los dos guiones con un punto en medio, que seguro ahora estaré dejando en pantalla, pero de inmediato Jet le dice que él podrá hacerlo porque es el avatar y de inmediato sonríe, siendo otra prueba de que Aang adora que lo adulen, incluso dejando pasar lo mucho que Jet coqueteaba con Katara. También me gustaron los vistazos cercanos a las caras de Aang y Katara cuando están descubriendo la verdad sobre Jet, y el momento más artístico del episodio es cuando todo se queda en silencio al momento en el que Longshot tira su flecha, con Katara soltando un suave no. El silencio continúa hasta que se produce la explosión y luego de que la gran ola golpea a la aldea, todo se pone blanco. Fue una secuencia perfectamente ejecutada. En general, todo el episodio fue muy artístico. Me gustó cómo se dibujaron los árboles en colores otoñales, con la imagen de Appa durmiendo sobre las copas de los árboles, siendo la más tierna de todo el capítulo. Por último, me causó gracia cómo Sokka y Katara parecen ofenderse por cómo, al liberar a Momo, este se aleja de estos para comerse sus semillas en lugar de agradecerles. Y luego me gustó cómo Jet ignora las palabras de Sokka una vez llegan a su guarida y Sokka simplemente se desliza fuera de escena, siendo un chiste que veremos muy a menudo en toda la franquicia. En conclusión, decir que este episodio en general es muy bueno por cómo maneja el concepto de añadir, con la introducción de Jet, muchos grises al conflicto bélico en actual desarrollo, pero hace un poco mediocres a un par de personajes, Aang y Katara, para beneficiar un pequeño desarrollo por parte de Sokka, quien al final aprende la lección, pero tampoco tanto. Tampoco siento que ninguno de los otros luchadores libertadores destaquen de gran manera. De hecho, hay todo un diálogo donde Pipsqueak dice que solo siguen a Jet porque con él todo sale bien, así que imagino que ahora que no todo salió bien, por eso él y el duque no volverán a ser vistos cuando... Ups, me adelanto. En fin, que es un buen episodio, pero no diría que es muy bueno. Pasamos ahora sí al segundo episodio que trataré hoy y que es el 11º del libro 1 Agua y de la serie en general, titulado El Cañón de la Muerte. Y... a ver, les voy a ser sincero, durante mucho tiempo, en estos últimos años, siempre me gustó el argumento de que este episodio es malo, pero por lo menos es entretenido, por lo que antes de verlo estaba totalmente confiado en que al escribir sobre él iba a reivindicarlo y defenderlo, pero... no pienso hacer eso porque resulta que el capítulo me fastidió bastante. No aguanté la trama, no aguanté a ningún personaje y en general me pareció un gran despropósito hacia los personajes principales. Y no hablo de todo el tema de Aang mintiendo para resolver el conflicto. Eso es lo menos malo que le hacen a su personaje en este episodio. Lo que yo creo que peor hacen con Aang en este episodio es presionarlo a intervenir cuando claramente él no quiere ni tampoco siente que deba hacerlo. No me gustó nada cómo Katara empuja a Aang a resolver el conflicto, con el propio Aang diciendo que no está seguro si quiere hacerlo, y peor aún, después, cuando Sokka le cuestiona si puede hacerlo, Aang insiste en que no está del todo seguro, protegiéndose a sí mismo en una broma de «pero ¿cuándo lo estoy?», y con Katara volviendo a insistir con que él es el avatar y es su deber hacerlo. Lo siento Katara, pero en esto tampoco te puedo apoyar. Aang estaba claramente inseguro sobre el tema y, a ver, sí, es el avatar, pero su misión
misión más importante es llegar al Polo Norte, dominar los 4 elementos y luego vencer al Señor del Fuego. Una disputa cualquiera entre 2 tribus cualquiera no es importante ni para Aang ni para nosotros. Para mí, al menos, esa es la clave del por qué este episodio no se siente relevante a la hora de volver a ver la serie, y es el principal motivo por el que se lo suele saltear, porque ni en el propio contexto de la serie le dan importancia. Entonces, ¿por qué nosotros sí deberíamos dársela? En general, no me gustó cómo se comportó ninguno de los personajes principales. De Aang me gustaron, sí, los momentos entre comillas épicos que tiene cuando levanta un poco el viento y los separa en 2 caminos, y debo admitir que su muy pequeña conversación con el guía por la noche, que a decir verdad yo equivocadamente recordaba más larga, estuvo bien porque intenta expresar cómo Aang, como el avatar, no puede pertenecer nunca a ningún bando, lo cual viene algo apegado al dilema típico de los avatares que se explora mejor, por ejemplo, en las novelas de Yang Sheng. Pero, como digo, pensaba que la conversación era más larga y no, apenas hay 2 cruces de diálogos y eso me resultó un poco decepcionante. Después, pasando a Sokka y Katara, tampoco los aguanto a ninguno. No puedo tomar bandos, los 2 me resultan insoportables. Y sé que así debe ser porque están actuando como 2 hermanos actuarían, pero justamente por eso no quiero estar de acuerdo con ninguno. Pero la peor crítica se la va a llevar Katara, ya que por lo menos a la hora de las escenas en los campamentos, Sokka expresa total ignorancia y desinterés en todo el asunto del conflicto entre las tribus, solo estando concentrado en comerse su carne. Katara, en cambio, se digna a soltar la frase: supongo que está bien si ellos también lo hacen. Y, por Dios, ¿qué fue esa frase? No, no y no. La verdad, con Aang y Katara poco y nada pude estar de acuerdo en este capítulo. Aang empieza el episodio con una ligereza demasiado ligera hasta para él, pareciendo directamente que va drogado. Estaba demasiado relajado y demasiado resolutivo, y eso creó un contraste muy grande con lo que pasa poco después, que es él totalmente inseguro sobre si puede resolver o no el conflicto que se presenta en el capítulo. Y tampoco ayudó ni a Aang ni a Katara que lucieran tan entusiasmados por ver este bendito cañón. En serio, ¿por qué tanto entusiasmo? A decir verdad, puede ser que eso fuera lo que me quitara todo el entusiasmo a mí por defender este capítulo. Eso, y que si una tribu se quedaba, solo tendría que esperar apenas un día para poder cruzar con el guía. Entiendo que los perseguía la Nación del Fuego, pero no sé, todo ese tema no me convenció en todo el capítulo. Fue como un enemigo invisible. Sabemos que está ahí, pero no lo vemos, solo lo podemos ver por las declaraciones de sus víctimas, pero cuando estas están ocupadas peleándose entre sí y siendo insoportables, se complica un poco. Pero bueno, pasemos de una vez a los momentos graciosos, los cuales para colmo fueron pocos, pero el más tierno sin dudas fue Momo queriendo compartirle a Aang de su mosca, y también me pareció gracioso cuando aparecen las arañas gigantes de nuevo y se ve al guía del cañón retrocediendo y diciendo, totalmente paranoico, que volvieron a por él. Me causó mucha gracia cómo pusieron la pieza musical más épica hasta ahora para cuando vencen a las arañas gigantes, y que es la misma pieza que nos pondrán en un futuro cuando le den el golpe final a cierto taladro. Me gustó también el detalle de que el árbitro en el partido imaginado por Aang fuera un panda, como una muy sutil referencia a Hei-Bai, y sin dudas mi momento favorito del episodio, y que de hecho ya les mostré antes, fue cuando el líder de la tribu de los limpios le está agradeciendo a Aang por ayudarlos. Este se gira hacia él y está totalmente baboseado por Appa. Pequeños destellos de luz en un episodio muy oscuro y muy malo. En conclusión, puedo decir que este par de episodios, pero sobre todo el segundo, fueron peores de como los recordaba. Sabía, claro, que tienen la infamia de ser episodios de relleno y, peor aún, antecesores de 2 episodios excelentes y de los que hablaré en conjunto en el próximo de estos videos, pero mis ya de por sí bajas expectativas tuvieron que bajar aún más. Fue muy difícil verlos, pero los vi, claro, para poder hacer este video con lógica, y también porque lo bueno es que se pasan volando. Creo importante remarcar por último que son malos episodios según mi opinión, por supuesto, por lo que me gustaría entonces saber qué tienen ustedes para decirme sobre este par de episodios. Espero leer luego sus comentarios. Los invito también a dejarle su me gusta al video y suscribirse al canal si es que aún no están suscritos. Sin nada más que decir, me despido. Gracias y hasta la próxima.